del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente, los derechos humanos, desde luego, juegan un rol importante en el aspecto social, político y jurídico, diría yo, en la vida social de México. Hoy, la reforma que se presenta ante esta soberanía popular implica que se reforme el segundo párrafo del inciso B del artículo 102 constitucional. Mas, sin embargo, es importante dar algunos precedentes históricos sobre los derechos humanos. Estos surgieron por primera vez en el siglo XVI, en Suecia y en Finlandia, donde por el rey nombraba a un funcionario llamado preboste de la corona, quien se encargaba, entre otras cosas, de vigilar a los fiscales, desde luego en el cobro de los impuestos que no se excedieran, mas sin embargo no tuvo gran relevancia, puesto que ambas figuras eran nombradas por el rey. En España y Portugal, en los años 1974 y 1975, una vez que terminaron las dictaduras de Franco y Oliveira Salazar, se nombró a un defensor público, quien, entre otras facultades, se encargaba de vigilar a la administración pública y también a la administración de justicia, dándole facultades, desde luego, como defensor de los derechos humanos. En América Latina, fue hasta en el año de 1985 cuando Guatemala nombró a un procurador de los derechos humanos, ya con más facultades, como hoy conocemos a las comisiones Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En México, no fue hasta el año de 1992 cuando se reformó el artículo 102 constitucional, que establece, entre otras cosas, la vida orgánica y la vida funcional de la comisión que hoy conocemos como Derechos Humanos, y asimismo se instruyó para que las legislaturas de los estados hicieran lo propio, creando por primera vez las comisiones estatales de los derechos humanos. Este precepto constitucional, compañeros, establece, entre otras cosas, las facultades, tanto cómo está organizado y cómo funciona la Comisión de los Derechos Humanos. Sabemos que la conforman 10 consejeros, el presidente del mismo organismo es el que la preside. Este puede ser incluso reelecto por un periodo inmediato de 5 años, que es lo que dura su administración. Mas, sin embargo, los derechos humanos sabemos que están limitados para conocer sobre los órganos de justicia, sobre los órganos laborales y sobre cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque pues ahí están previamente tribunales previamente establecidos, que son los que se encargan de la administración y aplicación de la ley. Entonces ahí es donde no tiene injerencia los derechos humanos. En México ha habido 2 reformas fundamentales a los derechos humanos. Yo diría que la más importante es la del 2011, compañeros. Esta, entre otras facultades que se ampliaron al organismo, le da autonomía, personalidad, patrimonio propio en sus decisiones, y al mismo tiempo también se da la cobertura y se da la coyuntura a nivel mundial para que los tratados, sobre todo los tratados internacionales, tengan también facultades y tengan injerencias sobre los derechos humanos en nuestro país. Vean incluso recientemente cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre los 43 desaparecidos en el estado de Guerrero. Entonces vemos pues que ya tienen facultades en base a esa reforma constitucional que surgió. Los derechos humanos han sufrido bastantes
modificaciones de matices, mas no de fondo, yo diría. Los que son abogados no me dejarán mentir, en la gran obra literaria de Ignacio Burgo Orihuela, que en paz descanse, el derecho de amparo. Cuando se nos daba las cátedras en las diversas universidades, en las facultades de Derecho, sobre los primeros 29 artículos de la Constitución que se establecían como dogmas, traducidos en otra cosa, es decir, obligación para la autoridad y derechos para el gobernado. Es decir, que la autoridad tiene la obligación de respetar esas garantías individuales y el particular de hacerlos valer. Después de garantías individuales pasó el nombre a derechos humanos y últimamente se llaman derechos, con las reformas que sufrió nuestra Constitución, se les llama derechos fundamentales, que en esencia es lo mismo, compañeros. Por eso se pretende hoy meter esa reforma que hago valer ante esta soberanía popular, porque actualmente, compañeros, las autoridades en los diversos niveles de gobierno, cuando se emite una recomendación y la misma autoridad señalada como responsable no da cumplimiento a la misma, establece el artículo 102, inciso B, que la Cámara de Senadores podrá mandar llamar a la autoridad señalada como responsable una vez que se haya emitido una recomendación en el sentido positivo, que haya procedido, el por qué no da cumplimiento a tal recomendación. Y por otro lado también se establece que estableciendo la comisión permanente, cuando concurren ambas cámaras, podrán mandar llamar a la autoridad señalada como responsable para que explique el por qué no se da cumplimiento a tal recomendación. Deja un vacío de poder ahí, el tal precepto constitucional ya citado, compañeros, donde esta soberanía popular de la cual me digno formar parte, no puede mandar llamar a la autoridad también señalada como responsable el que explique por qué no da cumplimiento a una recomendación donde ya ha sido procedente. Entonces, el segundo párrafo del inciso B, que hoy pretendo presentar ante esa soberanía y que en su momento sea aprobada la reforma, es en el sentido que se le den facultades a esta soberanía para que también tenga el poder de mandar llamar a la autoridad señalada como responsable el por qué, que motive y fundamente por qué no da cumplimiento a tal recomendación, compañeros. Pero miren, el hablar de derechos humanos, la esencia de los derechos humanos, diría yo, con el constituyente revolucionario de 1917, que por cierto nuestra Carta Magna está por cumplir años, estar de manteles largos, en el artículo 16 constitucional estableció, yo diría, una garantía de legalidad. Esa garantía de legalidad, compañeros, implica que todo orden de gobierno, independientemente del nivel, debe de velar y debe de cumplir y hacer valer los derechos más fundamentales de los ciudadanos, compañeros. De ahí, pues, la esencia que nuestros derechos humanos no han podido florecer, no han podido cumplirse como tal. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias, diputado Basurto. Túrnese la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Tiene ahora la palabra.